Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 13. Capítulo 3, Entrenando con Norun. Había transcurrido otro mes. Todavía estaba frío ahí afuera, pero la nieve ya estaba comenzando a derretirse y podías ver parches de tierra por doquier. Una mañana, salí de la cama tan silenciosamente como me fue posible, tratando de no despertar a Sylvie. A ella le gustaba usar mi brazo de almohada, así que siempre se requería algo de sutileza para salir. Me puse mi ropa de entrenamiento en una habitación contigua, la cual era un traje muy parecido a un buzo. Sylvie lo había escogido para mí. Era un poco delgado para el clima de invierno, pero cuando te estabas ejercitando, se sentía que era lo justo y necesario. Una vez que me había vestido, tomé una espada de piedra que yo había dejado en una esquina de la habitación. Era una cosa gruesa y de apariencia tosca. La había fabricado yo mismo con mi magia de tierra. La hoja no tenía filo, pero era inusualmente pesada. Eso la convertía en una buena forma de practicar con la fuerza de mi nueva y artificial mano izquierda. Yo de hecho me estaba sintiendo apegado a esta cosa. Tal vez le daría un nombre uno de estos días. Algo así como atún o pez espada. Ahora que lo pienso, no había comido nada parecido al sashimi desde mi llegada a este mundo. ¿Acaso nadie comía pescado crudo o qué? Una vez que estuve listo, acaricié gentilmente la cabeza de mi dormida esposa, murmurando en voz baja las palabras, nos vemos después. Jeje. Con sus ojos todavía cerrados, Sylvie sonrió felizmente y frotó su cabeza contra mi mano. Supongo que ella estaba medio despierta. No había la necesidad de decir que eso fue bastante adorable. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que las mantas estaban un poco enredadas, dejando su ropa interior inferior expuesta. También la acaricié gentilmente. Nunca pensarías que esta chica ya era una madre. Pero, por otro lado, el Inalice también tenía una buena figura. Tal vez era genético. Después de un momento de vacilación, volví a colocar las mantas sobre Sylvie. Últimamente habíamos estado regresando a nuestras actividades nocturnas usuales, pero se sentía un poco apresurado esforzarse demasiado por un segundo hijo, así que me estaba tratando de contener un poco. Bueno, tampoco era como si eso fuera a hacer alguna diferencia. Mientras dejaba la habitación, Sylvie me habló medio dormida. Nos vemos. Regresaré pronto. A continuación, me dirigí hacia la habitación de Norun. Estos días, ella me había estado acompañando en mis entrenamientos matutinos. Cuando Norun se estaba quedando en la casa, entrenaríamos en el patio. Cuando ella se estaba quedando en el dormitorio, nos encontraríamos en el patio de ahí. Hoy era uno de sus días en casa. ¿Estás lista, Norun? Llamé a su puerta y luego comencé a abrirla. Ruth. Ups. Lo siento. Ella todavía se estaba cambiando, así que la cerré rápidamente. El cuerpo de Norun aún no se había desarrollado mucho. Por supuesto, a mí también me gustaban las chicas pequeñas y delgadas, pero mis hermanas menores no me interesaban. En ocasiones encontraba eso un poco lamentable, pero era lo mejor. Era genial poder ser cariñoso con ellas sin sentirme un pervertido por hacerlo. Aún así, la idea de que Norun probablemente se casaría algún día se inspiraba una vaga sensación de nerviosismo en lo profundo de mi estómago. Tal vez así era como se sentía un padre al ver crecer a su hija. No era tan mala. Yo tendría que tomar el lugar de Paul e insultar a su primer novio. No voy a entregar a Norun a un don nadie como tú. Lárgate. En serio, ¿cuál es el punto de golpear si no esperas una respuesta? Mientras yo estaba reflexionando acerca de todo esto, Norun salió de su habitación usando su ropa de ejercicio y sosteniendo una espada de madera en una mano. Su traje era uno plano y funcional, con mangas largas en la parte superior e inferior. Era el traje estándar de ejercicio de la universidad, yo le había comprado un par de ellos en la tienda de la escuela. Mirando brevemente más allá de Norun y dentro de su habitación, vi la espada de Paul montada en lo alto de una pared. En mi antiguo mundo, ella probablemente habría montado un altar con una foto de su rostro, pero aquí no existían las cámaras. Era posible que alguien hubiera creado una herramienta mágica capaz de capturar una imagen, pero de ser así, su uso no se había extendido. Sin fotografías, las personas tendían a usar recuerdos para recordar a aquellos que habían partido. Norun, ¿te importaría si entro a tu habitación por un segundo? Está bien, supongo. Procedí a entrar. La habitación olía muy parecido a su ocupante, tal como debía ser a primera hora de la mañana.
Si yo me hubiera lanzado sobre su cama y presionado mi rostro contra sus sábanas arrugadas, pude haber llenado mis pulmones del aroma de Norun. Aunque no era como si fuera a hacerlo. Puse mis manos juntas mientras estaba de pie enfrente de la espada de Paul. Padre, Norun y yo vamos a ir a entrenar una vez más esta mañana. Cuídanos para que no nos lastimemos de gravedad, ¿quieres? Una vez que terminé con mi pequeña plegaria, bajé mi cabeza ligeramente, como habría respondido a esto Paul. Tal vez algo así como, nunca mejorarás sin algunas heridas, ¿sabes? O tal vez solo, es mejor que no permitas que Norun salga lastimada, maldita sea. Después de mirar hacia ella, descubrí que Norun estaba arrodillada junto a mí con sus manos juntas al estilo de Millis. Yo tenía una buena vista del pequeño y lindo remolino de cabello en la parte superior de su cabeza. A decir verdad, no importaba lo que Paul hubiera dicho. Él ya no estaba aquí. Yo tenía que desempeñar su papel ahora. Yo tenía la responsabilidad de cuidar a Norun de la mejor forma posible. Después de todo, ella no tenía a nadie más que lo hiciera. Muy bien, nos vamos. Sí. Estoy lista, Rudeus. Ambos nos dirigimos afuera para comenzar otra sesión de entrenamiento. La rutina era muy simple, estiramientos, correr y practicar balanceos. Yo llamaba a esto entrenamiento con la espada, pero por el momento, en realidad solo estábamos trabajando en lo fundamental. Durante el transcurso de los últimos meses, yo había estado guiando con dureza a Norun para aumentar su resistencia básica. Pero, cuando yo decía dureza, no me refería a que la estaba obligando a hacer la misma rutina que yo. Eso habría sido demasiado para ella. La había hecho comenzar con una quinta parte de mi régimen de entrenamiento. Norun solo tenía 11 años de edad y no había sido muy físicamente activa antes de esto, así que no podía esperar que aguantara tanto. Mientras ella realizaba sus balanceos de práctica en el patio, yo terminé mis propios ejercicios de la sección superior del cuerpo. 25-26. Balancear una espada hacia nada en particular era un ejercicio bastante simple, pero esa es parte de la razón por la que requiere una gran fuerza de voluntad seguir con ello. Aunque Norun nunca lo había dejado a la mitad. Yo estaba orgulloso de ella por eso. Norun era más resistente de lo que aparentaba. 50. Bien, eso es suficiente. Buen trabajo. Gracias, Rudeus. Ahora regresemos a lavarnos. Después del entrenamiento, ambos nos dirigimos hacia el baño juntos. Norun tenía la desafortunada tendencia de tropezarse y caer durante las sesiones de trote, lo cual en ocasiones la dejaba con raspones o moretones en sus rodillas. Yo había desarrollado el hábito de cuidarla y limpiar sus heridas con magia de sanación al final. Algo así como besarlas para hacerlas sentir mejor, excepto que esto de verdad funcionaba. Por cierto, Norun objetó con fuerza dejarme verla desnuda, así que ella tomaba estos baños con su ropa interior puesta y usando una delgada polera. Supongo que ella estaba llegando a esa edad complicada. Era una lástima que no hubiera compartido ese sentido de la modestia con Aisha. Por supuesto, yo también siempre usaba ropa interior dentro, esto para no incomodar a Norun. Aún así, en ocasiones me preguntaba cómo reaccionaría ella si le decía que ahí afuera algunos hombres encontraban más excitante ver a una mujer usando una polera mojada y semi-transparente. Podría ser algo divertido de ver, pero había decidido mantener ese pensamiento para mí. No quería que me prohibiera bañarme con ella. Además, un hermano mayor tenía que mantener su dignidad. Mientras yo estaba reflexionando al respecto, Norun me lanzó una mirada e hizo un pequeño puchero. Solo estuve corriendo y practicando balanceos otra vez cuando me vas a enseñar a usar mi espada. Ya lo estoy haciendo. No estoy hablando de solo balancearla. Quiero decir, ya sabes, las posturas, las técnicas. Hasta ahora, yo le había estado enseñando a Norun cómo correr y balancear su espada. Correr aumentaría su resistencia y practicar balanceos incrementaría su fuerza. Hasta que ella hubiera trabajado en esas dos cosas por un tiempo, no tenía mucho sentido que aprendiera las técnicas. Al menos, así lo había decidido. Veamos. Pero la chica ya lo había estado haciendo por meses. Ella probablemente ya había hecho algún progreso. Le di un buen vistazo a Norun. Ella tenía el cuerpo delgado de una niña en crecimiento, pero comparado a cuando nosotros apenas estábamos comenzando, los músculos en sus brazos y piernas estaban un poco más definidos. Era difícil decir que ella estaba en forma en este punto, pero un pequeño esfuerzo extra probablemente no le iba a causar ninguna lesión. Quizá ya era la hora de enseñarle las posturas más básicas. Supongo que tienes razón.
Comenzaremos las lecciones reales después de la escuela el día de hoy, bien. De verdad, entendido. Habiéndonos limpiado nuestro sudor, ambos dejamos el baño juntos. Esa tarde, me encontré con Norun en el tercer campo de entrenamiento externo de la Universidad de Magia, un sitio de entrenamiento ubicado cerca del borde del campus. Yo ya me había puesto mi ropa de entrenamiento. Mi hermana también estaba usando su traje de entrenamiento y ya tenía su espada de madera en una mano. Su rostro estaba completamente serio. No teníamos el área para nosotros solos. Había algunos estudiantes usando túnicas entrenando cerca y otros que parecían estar de paso. También había atraído algunos espectadores, quienes evidentemente tenían curiosidad de por qué estábamos usando nuestra ropa de entrenamiento a esta hora. Pero no importaba si teníamos espectadores. Norun, el día de hoy vamos a comenzar tu verdadero entrenamiento como espadachina. Sí, maestro. El rostro de la chica estaba brillando de energía y entusiasmo. Era evidente lo emocionada que estaba de aprender las técnicas reales. Solo habían pasado algunos meses desde que comenzamos, pero supongo que la naturaleza repetitiva de nuestro entrenamiento básico la había estado aburriendo un poco. Aún así, balancear una espada en batalla no era un juego. Primero teníamos que repasar lo fundamental. Solo para que lo sepas, estoy planeando ser duro contigo. Entiendo, dijo Norun, asintiendo seriamente. Si seguimos con esto, podrías terminar enfadándote conmigo. Incluso podrías comenzar a pensar que te odio. Así de duro voy a ser. Bien. Para ser honesto, no quiero hacer que me odies. Pero un instructor inseguro termina con sus estudiantes lastimados. Si soy indulgente en tu entrenamiento y después terminas asesinada en tu primera batalla real, nunca sería capaz de darle la cara a nuestro Padre en el cielo. Norun no tenía un talento real con la espada. Al menos, ciertamente no era comparable al de Eris a la misma edad. No diría que ella era peor que un niño promedio de 11 años, pero la fuerza solo podía ser medida en términos relativos. Cuando estás luchando contra alguien uno a uno, el combatiente más fuerte gana, y el más débil muere. Perder no era una opción válida. Para que Norun sea capaz de superar cualquier amenaza actual, ella necesitaría poner mucho esfuerzo. Necesitaba entrenarla con todo. Y ella también necesitaba aprender algunos trucos. En algún punto, esto podría comenzar a hacerte miserable. Podrías frustrarte por tu falta de progreso. Podrías ver a alguien con más talento sobrepasarte rápidamente. Va a haber un día donde sentirás ganas de renunciar. Para que lo sepas, yo sé cómo se siente. Y no podría culparte, o a alguien más, por darte por vencida frente a la adversidad. Norun frunció un poco el ceño ante eso. A decir verdad, no era una sorpresa. Desde su perspectiva, probablemente parecía que yo era supremamente talentoso en todo lo que hacía. Y en este cuerpo, yo realmente me sentía muy capaz en todo tipo de cosas. Pero, incluso así, yo había perdido muchas batallas. Más de una vez, casi había muerto. En cierto sentido, Paul había muerto debido a que yo no era lo suficientemente fuerte. Yo quería más que nada mantener a Norun a salvo de todo ese tipo de peligros. Dicho eso, no quiero que renuncies a la esgrima, sin importar lo que pase. Si lo haces, nunca te volveré a enseñar y nunca te permitiré usar la espada de padre. Pero, mientras continúes, yo tampoco me daré por vencido contigo. Sé que era un discurso bastante barato. Ahora que lo pienso, ¿acaso yo estaba mostrando esa clase de determinación? Bueno, yo me había dado por vencido en mejorar con la espada, pero había continuado mi entrenamiento cada mañana. Quería creer que yo no era un total hipócrita. Norun, ¿lo entiendes? Sí, maestro, lo entiendo completamente. La respuesta de Norun fue rápida y fuerte. Ella estaba mirando arriba hacia mí con sus mejillas rojas y con determinación en sus ojos. Terminé preguntándome si me había visto así para Paul cuando yo era pequeño. Tal vez Norun terminaría siguiendo un camino similar, dejándome atrás para encontrar a un maestro mejor que la entrene. Una vez que la lleve al rango principiante, siempre podía buscar a Guirene o algo así. Asumiendo que pudiera encontrar a esa mujer. También estaba ese lugar llamado Santuario de la Espada al oeste. Si ofrecía suficiente dinero, tal vez podría convencer a un santo de la espada para que sea su maestro por un tiempo. Me alegra escucharlo. Entonces comenzaremos corriendo un poco. ¿Qué? ¿No vamos a entrenar con la espada ahora? Sí, por supuesto. Esta vez correrás con la espada en tus manos.
Después de todo, tienes que cargarla por todos lados en el campo de batalla. Estoy esperando una respuesta. Entendido, maestro. El día de hoy, nuestra rutina consistiría de correr, un repaso de las formas básicas y una breve sesión de entrenamiento con la espada. Mi intención era hacerle pasar un muy mal rato. Ella necesitaba entender que esto podía ser algo doloroso y aterrador. No creo que el dolor sea una parte esencial del proceso de aprendizaje ni nada parecido, pero sentía que lo mejor para ella era entender de inmediato lo difícil que podía ser esto. Había una posibilidad de que la hiciera llorar. Había una posibilidad de que ella me odiara después de esto. Pero, aún así, yo necesitaba convertir mi corazón en piedra. La esgrima no era la clase de cosa que hacías como un pasatiempo. Esa era una forma segura de terminar muerto la primera vez que enfrentes una amenaza real. Muy bien, Norun, sígueme. Sí, maestro. En ese momento comencé a correr, todavía sintiéndome un poco ansioso por todo esto. Bien, eso es suficiente por hoy. Gracias, maestro. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Norun colapsó en el suelo, jadeando por aire. Quiero que practiques las 3 formas básicas que te enseñé el día de hoy cada vez que tengas tiempo, en la mañana, en el almuerzo, cuando sea, incluso cuando yo no esté presente. Sí, maestro. Para hacer nuestra primera sesión de entrenamiento real, había salido muy bien. Una vez que terminamos de correr, yo había pasado directamente a repasar las formas básicas, o movimientos. Después de eso, le había ordenado tener un combate de entrenamiento contra mí, usando espadas de madera. Yo había corregido su postura y movimientos de pies mientras lo hacíamos. Probablemente no era tan complejo como la clase de entrenamiento que recibirías de un instructor de kendo en Japón, pero este mundo no tenía muchas reglas que sus espadachines debían aprender. En realidad, cuando ibas al meollo del asunto, aprender a luchar con una espada en su mayor parte se trataba de practicar mucho. Paula había comenzado a golpearme en las primeras sesiones, y Irene también había pasado mucho tiempo simulando batallas con Eris. Sentía que este era el camino correcto. Norun parecía estar en contra de balancear una espada de madera hacia alguien, así que comencé dejándola golpearme libremente para ayudarla a superar eso. Ni siquiera me defendí, excepto moviendo mi cuerpo para que ella no pudiera lastimarme. Ella hizo una mueca cada vez que sentía que su espada daba en el blanco, pero yo me esforcé mucho para mantener una mirada tranquila y compuesta en mi rostro. Quería que ella creyera que yo podía resistir los golpes sin ningún problema. Creo que funcionó. Probablemente. Ya que ella había pasado los últimos meses realizando muchos balanceos de práctica, sus golpes tenían una fuerza decente detrás. Yo probablemente tenía algunos desagradables moretones. Después de eso, comenzamos a practicar en serio. Golpeé hacia Norun con mi espada por un tiempo y después di por finalizada la sesión. Por supuesto, yo se lo dejé fácil, pero sus brazos y piernas definitivamente se volverían negros y azules en poco tiempo. En otras palabras, yo había lastimado a mi linda hermanita. Una parte de mí siempre se estaba preguntando si había tomado la decisión correcta con esto. Aún así, Norun siguió respondiendo a mis ataques hasta el final. Ella no se quejó ni rindió, y mucho menos se largó a llorar. Norun, ¿qué opinas? Eso dolió, ¿no? Sí. Fue demasiado, ¿quieres renunciar? No. También quiero volver a entrenar mañana. Muy bien. Para ser honesto, yo no estaba muy confiado en mi propia habilidad como profesor. Pero si la magia era comparable a un asunto académico, la esgrima era más parecida a un deporte. A decir verdad, no había solo una respuesta correcta, y si querías mejorar, solo tenías que seguir practicando. Ven aquí, Norun. Voy a sanarte. Yo le estaba indicando a Norun sentarse en el suelo para aliviar su dolor usando mi magia. Si ella tenía algún moretón bajo su ropa, tendría que pedirle a Sylphie que hiciera los honores más tarde. Por otro lado, Norun iba a ir a quedarse en casa esta noche, así que yo simplemente podía hacerlo si tomábamos otro baño juntos. Me acerqué a mi hermana y le saqué su chaqueta para dar un mejor vistazo a sus brazos. Pero entonces, sentí que estábamos siendo observados. Dándome la vuelta, vi a un grupo de estudiantes masculinos mirando hacia nosotros, iluminados por la puesta de sol. ¿Por cuánto tiempo habían estado ahí? ¿Quizá desde el principio? Había asumido que ellos solo eran espectadores curiosos, pero si se habían quedado por tanto tiempo, probablemente tenían una razón para su merodeo. Tal vez querían algo de mí. Norun, vístete y espera por mí, ¿bien?
Caminaré a casa contigo el día de hoy. ¿Eh? Bien. Entiendo, Rudeus. Lancé algunos hechizos de sanación sobre Norun, y después la vi partir hacia los camarines. Una vez que ella estaba a salvo en su interior, me dirigí hacia el grupo de chicos. Mientras me acercaba, me di cuenta de que había más de 10 de ellos. Ninguno se veía del tipo popular. Eso era bueno, tal vez podríamos llegar a un entendimiento. Pero ellos me estaban mirando con una clara hostilidad en sus ojos. Cuando les devolví la mirada, algunos apartaron sus ojos incómodamente. En este punto, yo era alguien normal con 2 esposas y una hija. Pero eso no quería decir que sentía resentimiento de estos tipos. Al final, yo en mi vida anterior no fui muy diferente de ellos. Tampoco era como si eso hubiera evitado que se sintieran intimidados. ¿Necesitan algo, chicos?, pregunté. Ellos se miraron entre sí por un momento y después comenzaron a susurrar y empujarse en la espalda. Eventualmente, un miembro del grupo dio un paso al frente. El chico se veía de tal vez 18 años de edad. Él era tan alto como yo, pero se veía flacucho y fuera de forma. Sus mejillas eran huesudas y sus ojos algo sospechosos. Supongo que era el clásico tipo mago. Si le ponías un par de anteojos, él se habría parecido a Sanova. Por supuesto, Sanova siempre estaba lleno de esa extraña confianza suya. Este sujeto se veía más como del tipo resentido y antisocial. ¿Por qué estás acosando a Norun?, escupió él, mirando hacia mí. ¿Acosándola? Pude sentir mis cejas frunciéndose ante el sonido de esa palabra. El joven mago se retorció al ver mi reacción, pero de todas formas continuó. Escucha, sé que Norun es torpe y en ocasiones lo arruina. Tal vez ella accidentalmente te hizo enojar de alguna forma. Pero se esfuerza al máximo en todo lo que hace, ¿bien? ¿De verdad tenías que desquitarte con ella de esa forma? Desde atrás, el grupo murmuró palabras de apoyo. En primer lugar, Norun ni siquiera ha sostenido una espada antes, ella ni siquiera sabe cómo defenderse. No sé lo que hizo, pero hacer que luche contra ti es demasiado castigo. El grupo estuvo de acuerdo de nuevo, de forma un poco más efusiva esta vez. Por lo que parecía, ellos creían que yo había obligado a Norun a tomar esa espada y que después la había golpeado para mi propia diversión bajo el pretexto de entrenarla. Básicamente era lo opuesto de la verdad, pero podías entender por qué ellos habían llegado a esa conclusión. En primer lugar, yo no era un muy buen instructor. En cualquier caso, necesitaba aclarar este malentendido. Bueno, verán. Sé que eres el mago más fuerte de todo este lugar. Pero si vas a maltratar a Norun de esa forma, nosotros todavía vamos a luchar contra ti por su bien. A este tipo ahora casi se le veía el humo salir de sus orejas. Había una determinación real en su voz. Pero el coro de aprobación de sus amigos fue mucho más silencioso esta vez. De hecho, escuché a uno murmurar, no creo haber accedido a eso, en la parte de atrás. Es triste, pero los sujetos como nosotros tampoco éramos particularmente fuertes en grupos. Ah, cierto. Antes de explicar las cosas, había una cosa que yo necesitaba entender. Bien, ¿puedo preguntar quiénes son ustedes exactamente? Mientras su voz se rompía, el joven mago miró atrás hacia sus amigos en busca de ayuda. Después de un momento, él se dio la vuelta para volver a encararme, con una mirada de incomodidad en su rostro. ¿A qué te refieres exactamente? Estoy preguntando cómo conocen a mi hermana menor, ¿son sus amigos o algo así? No, nosotros solo, la vimos el año pasado, cuando ella era nueva. Ella siempre, se esfuerza en todo, así que, nosotros de alguna forma la estamos alentando, supongo. El sujeto ahora estaba tartamudeando, pero una vez que salieron las palabras, sus amigos también comenzaron a intervenir. Yo la vi en el campus hace alrededor de 6 meses. Yo estoy en el mismo año que Norun. Tuvimos lecciones prácticas juntos, y ella seguía equivocándose en su hechizo de fuego una y otra vez, pero... Yo la vi con los ojos llenos de lágrimas mientras este instructor la regañaba durante el entrenamiento de magia, y solo. Ellos hablaban de forma torpe, y nunca parecían terminar sus oraciones. Pero eso me dio una idea general. Estos tipos habían visto a Norun en sus clases o sesiones de entrenamiento. Ellos la habían visto llorar mientras ella fallaba repetidamente, pero de todas formas seguía esforzándose. Y eso había bañado de calidez sus corazones. En algún punto, ellos se habían reunido para tratar de ofrecerle un poco de apoyo moral sutil desde las sombras. En otras palabras, Norun tenía un club de fans.
Ahora que lo pienso, sentía que Sylvie me había mencionado esto en algún momento. Era comprensible. Después de todo, Norun era adorable. Podía entenderlos en ese sentido. Como el hermano de Norun, yo quería alentar sus esfuerzos. Creo que ya entiendo la situación. Chicos, gracias por cuidar a Norun. Yo soy Rudeus Greydat, su hermano mayor. Cuando bajé mi cabeza de la gratitud, un murmullo de sorpresa recorrió la pequeña multitud. Estos tipos estaban del lado de Norun. Algunos de ellos podrían ser capaces de llevar las cosas demasiado lejos, pero como un grupo, no parecían tener más que buenas intenciones. Era lo correcto de mi parte tratarlos con respeto. Dicho eso, todavía necesitaba aclarar definitivamente este malentendido. En cuanto a nuestra sesión de entrenamiento de ahora, sé que se vio como si la estuviera tratando con dureza. Sin embargo, aprender esgrima no es un juego. Puede ser un asunto de vida o muerte. Procedí a explicar toda la situación en detalle. Primero que nada, expliqué que todo esto era idea de Norun. Segundo, les dije que era peligroso aprender esgrima a menos que lo tomaras muy en serio. Y finalmente, enfaticé que Norun necesitaba esforzarse mucho más que el resto de las personas. El club de fans al principio fue tomado un poco por sorpresa, pero después de un momento, ellos parecían haber entendido lo que estaba tratando de explicarles. Aún así, si escuché a alguien murmurar, pero ¿de verdad tenías que golpearla tan fuerte? Era una pregunta válida. Yo tampoco estaba seguro de si mis métodos eran correctos. Todo lo que quería era que ellos entendieran que yo no estaba acosando a Norun con una mala intención. Seguí con mi explicación en detalle, tratando de expresar mis motivaciones. Los rostros de los miembros del club de fans lentamente se pusieron más serios mientras escuchaban, y para el final ellos estaban asintiendo a regañadientes. Estos sujetos todavía eran jóvenes, pero para los estándares de este mundo, todos eran adultos. Ellos eran capaces de entender lo serio que era ir a una batalla real. Rudeus, ¿hay algún problema? Justo cuando estábamos llegando a un entendimiento, Norun había regresado. Ella estaba usando algo así como un poncho sobre su uniforme escolar de siempre. Ah, es Norun. Hola, Norun, te ves bien el día de hoy, como siempre. Buen trabajo con el entrenamiento, Norun. En el instante que llegó mi hermana, todos en su club de fans se volvieron increíblemente desagradables. Aún así, yo podía entender cómo se sentían. Ella estaba adorable con ese atuendo. Tan adorable que terminé imaginándola sosteniendo un paraguas de hoja. Ah, hola, chicos. Gracias. Norun se retorció de la sorpresa ante la repentina ráfaga de halagos y después bajó su cabeza respetuosamente. Aunque me di cuenta de que ella no se estaba acercando mucho a ellos. Supongo que ella también era capaz de sentir las vibras desagradables que emitían. Rudeus, creo que olvidé algo en mi habitación. Iré a buscarlo ahora, así que solo espera por mí en la puerta de la escuela, bien. Y así como así, Norun se dio la vuelta y corrió hacia los dormitorios. Pero, antes de llegar demasiado lejos, ella se tropezó y cayó. Norun fue un poco lenta en ponerse de pie. Y una vez que lo hizo, ella miró atrás hacia mí solo por un momento. Sus ojos estaban brillando. Yo suprimí un suspiro. Tal vez no deberías estar corriendo justo después de ejercitarte, niña. Una vez que regresemos a casa, tendría que darle un masaje para ayudar a controlar el dolor muscular. Ella además necesitaría un largo y relajante baño. Ah, ella es tan adorable. No corras tan rápido, Norun. Estás usando una falda, ¿recuerdas? Al principio creí que el uniforme escolar era una idea estúpida, pero creo que ahora entiendo su encanto. Aunque ella sí que corre lento. Sí, si un secuestrador fuera a perseguirla, ella podría no ser capaz de huir. Si Norun termina en el mercado de esclavos, la compraría de inmediato. Jeje. Oh, imaginen vivir con Norun. Jeje. Sí, yo también compraría a Norun. Después la llevaría a casa y le prepararía una gran y rica comida. La llenaría de comida deliciosa e insistiría que deje limpio su plato. Ah, incluso puedo imaginarla teniendo problemas para terminárselo todo. Esperen, no. Norun era mi hermana menor. Yo no iba a dejar que nadie la comprara en el maldito mercado de esclavos. Si alguien se atrevía a secuestrarla, yo lo cazaría y asesinaría de la forma más dolorosa posible. ¿Qué te parece, padre? No te enfades conmigo. Ejem.
Aclaré mi garganta sonoramente, instando a los miembros del club de fans a despertar de sus perturbadoras fantasías. Chicos, necesito que dejen de hablar acerca de esclavizar a mi hermanita, gracias. Lo siento. Está bien, sé que ella es adorable. Ustedes al menos pueden tener sus pequeñas fantasías. Siempre y cuando mantengan una distancia segura de ella. Oh. De verdad. Todos parecían haberse relajado un poco con eso. Sí. Pero si le ponen tan solo un dedo encima, lo van a lamentar el resto de sus cortas vidas. Jai. Nunca hacía daño ser claro en este tipo de cosas. Yo no creía que nadie aquí fuera capaz de llegar a cometer tal acto, y los grupos como este tendían a tener un efecto moderador en sus miembros, pero nunca sabes lo que alguien podría hacer por impulso. Lo último que necesitaba era que uno de ellos perdiera la razón y tratara de secuestrar a Norun en la calle. Y otra cosa, ¿qué reglas ha decidido su club hasta ahora? Nuestro club. Sí. Este es el club de fans de Norun, ¿cierto? ¿Cuál es su política a la hora de interactuar con ella? Era muy importante tener un claro conjunto de reglas. Generalmente, los fans acordaban no aproximarse directamente a su idol, pero yo había escuchado de algunos casos donde las personas se permitían pedir apretones de mano o autógrafos. Aunque el apretón de mano era un territorio peligroso. En ocasiones los tipos primero pondrían cosas extrañas en sus palmas, como chicle o erizos de mar. Quería asegurarme de que esa clase de cosas estuviera oficialmente prohibida. ¿Qué? ¿Qué es un club de fans? Pero, para mi sorpresa, estos sujetos ni siquiera parecían entender de qué les estaba hablando. Era casi como si ellos nunca antes hubieran escuchado de estos conceptos. ¡Qué extraño! Esperen un segundo, chicos, ¿quién es la persona a cargo de este grupo? ¿A cargo? La verdad no tenemos a nadie a cargo. ¿En serio? Necesito que lo expliquen en detalle, por favor. Curiosamente, resultó que este grupo no había sido formado por nadie en particular. Ellos se habían juntado naturalmente gracias a su aprecio por la lindura de Norun. Muchos de ellos ni siquiera sabían el nombre de los demás. Ya veo. Esta era una situación muy peligrosa. Lo que teníamos aquí era un grupo desorganizado de un tamaño incierto, unido solo por el interés en mi hermanita. En grupos, las personas son capaces de hacer cosas para las que no tendrían las agallas normalmente por su cuenta. Por ejemplo, secuestrar a mi adorable hermanita y culparla por ser demasiado linda de resistir. Es inaceptable. Monstruoso. Escandaloso. Esto no es bueno, chicos. A este paso, se van a convertir en un montón de criminales. ¿Criminales? No, nosotros solo. Lo siento, pero sé que tengo razón acerca de esto, dije secamente. Uno de ustedes va a cruzar la línea eventualmente. No fue una sorpresa que esto produjera una tormenta de negaciones y protestas. No seas ridículo. Ninguno de nosotros le pondría una mano encima a Norun. Es decir, nos agrada mucho Norun, pero es más como si ella fuera nuestra hermana menor o algo así. ¿Qué dijiste, desgraciado? Ella es mi hermana menor, y no la voy a compartir. Esperen. Tratemos de permanecer en el tema. Creo que ustedes lo hacen con buenas intenciones, pero también creo que debemos fijar algunas reglas claras. Cuando querías evitar que un grupo de personas se saliera de control, tenías que establecer algunas reglas básicas. Una vez que las reglas estuvieran establecidas, los miembros del grupo comenzarían a vigilar a los demás. Una vez que le dabas a las personas algunas reglas, incluso reglas tan insignificantes como usar la misma ropa y la misma bufanda mientras esperas ver a tu ídolo, la tendencia general es seguirlas. Las reglas nacen naturalmente con el tiempo. Nacen cuando son necesitadas y desaparecen cuando no. Este club de fans aún no tenía mucha historia. No había habido mucho tiempo para que sus reglas se desarrollaran de forma natural. Pero hasta que ellos crearan algunas, Norun estaba en peligro. Yo necesitaba acelerar el proceso artificialmente. No iba a quedarme sentado a esperar que la lastimen primero. Alguien necesitaba tomar algunas decisiones fundamentales ahora mismo. Afortunadamente, los propios problemas eran relativamente simples y claramente definidos. Ellos solo necesitaban prometer no asustar a Norun o ponerla en riesgo. El problema era encontrar a alguien que hiciera el trabajo de proponer tales reglas. Usualmente sería el líder del grupo, pero ellos no tenían uno. El tipo que había dado un paso al frente para encararme probablemente era el que tenía la voluntad más fuerte. ¿Podía designarlo como el jefe y dejar que fije las reglas?
Definitivamente no. El líder tenía que entender la responsabilidad que estaba tomando y aceptarla voluntariamente. Colocar poder en el regazo de alguien sin pensarlo bien nunca era una buena idea. Entonces, ¿quién entendía mejor la gravedad de esta situación? ¿Quién se preocupaba más profundamente por el bienestar de Norun? Yo. Evidentemente. Muy bien. Norun además era mi hermana menor. Mi propia sangre. En otras palabras, yo era el legislador aquí. En el año 425 del dragón acorazado, una cierta organización fue fundada en la Universidad de Magia de Ranoa. Su nombre, el Club de Fans Oficial de Norun Greyrat. Este grupo, presumiendo 30 miembros en total, viviría para dejar una marca imborrable en la historia de la universidad. Sin embargo, el nombre de su primer presidente se ha perdido en la historia. Leyenda número 3 de la universidad: el jefe puede invocar a 30 lacayos con una sola palabra.